En este vídeo lo que vamos a explorar es cómo escribir un artículo científico paso a paso y aprenderemos a organizar nuestras ideas expresadas para articular un artículo y cuidar en detalle para asegurar una publicación exitosa, ¿no? Quiero compartir con vosotros tanto mi experiencia como investigador como con trabajos revisados por pares y a lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de actuar como revisor en revistas de alto impacto, incluyendo revistas JCR como Statistical Modeling, Computational Economics, Currency Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management. Y bueno, además he colaborado con otro tipo de revistas, tanto aplicadas como científicas. Y además he sido comité de evaluación en proyectos fin de grados en la Universidad de Málaga, por ejemplo. Y bueno, al final de estas presentaciones os dejaré alguna información que, si os gusta, yo creo que puede quedar bastante chula, ¿no? Me gustaría hacer un vídeo sobre cómo reviso artículos científicos y contaros algunos pequeños trucos que pueden ser interesantes pues, para los investigadores o para los propios estudiantes, ¿no? Estos trucos pueden ayudaros a mejorar vuestros propios artículos y a entender mejor el proceso de revisión por pares, ¿no? Lo que vamos a hacer es comenzar con este emocionante viaje en el mundo de la escritura científica y bueno, esta serie de vídeos que voy a organizar pues puede servir para todo tipo de trabajos, ya sea trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, tesis doctorales, artículos científicos, libros, y yo creo que puede ser una ayuda para todos, ¿no? Y bueno, como siempre, comenzamos y estoy muy agradecido de que estéis de nuevo por aquí, por el canal. Bueno, como comentaba, vamos a comenzar una serie de vídeos que, bueno, le he titulado Escribir un artículo científico paso a paso. Y como ya sabéis, yo soy Miguel Ángel Ruiz Reina y la página web es nometrics.com. Y si queréis contactar conmigo, pues a través de la propia página, nometrics.com/contact, pues podéis contactar conmigo para todos los servicios que estén disponibles. Entonces, partiendo de esta base, lo primero que vamos a hacer es desarrollar, o lo primero que debemos reflexionar sobre qué escribir, es decidir un orden lógico y aclarar nuestras ideas, ¿no? Es esencial concretar el tema principal de nuestra investigación y a partir de ahí identificar las revistas de destino de publicación. Es fundamental también respetar las reglas, indicaciones del editor y asegurar la originalidad de nuestro trabajo. En mi caso, la experiencia enviando trabajos para revisiones por pares, ya sea en congresos internacionales, capítulos de libros, artículos de alto impacto. Principalmente lo que he aprendido es prestar especial atención a la redacción del abstract y del título. ¿Por qué? Porque es crucial. El abstract debe resumir de una manera muy clara y precisa los objetivos, métodos y resultados, bueno, además de las conclusiones, evidentemente, de nuestra investigación. El título, por supuesto, tiene que ser atractivo y reflejar el contenido del artículo. Además, es de vital importancia cuidar la redacción y la ortografía de todos los artículos. Tened en cuenta que la ciencia, en el 99% de los casos, se escribe en inglés, por lo tanto, muchísimo detalle y ojo a la ortografía. Si tenéis cualquier duda sobre cómo redactar y demás, o tenéis cualquier consulta, pues podéis escribirme perfectamente y podemos verlo en algún vídeo, ¿no? Una buena práctica es evitar el abuso de comodines y de repeticiones. Cuidado con las palabras repetidas a lo largo del texto. También he descubierto que el uso de ilustraciones, tablas y gráficos no solo enriquece el texto, sino que también lo hace pues, más comprensible y atractivo a los revisores y a los lectores, ¿no? Estos elementos visuales pues, pueden ser determinantes para comunicar nuestros hallazgos de manera efectiva. También digo, basado en mi experiencia. Normalmente mis artículos van dedicados a revistas de economía matemática, más estadísticos, más matemáticas, y me he encontrado en casos en los que he enviado artículos a revistas de economía y he incluido esquemas genéricos sobre cómo es la metodología principal del trabajo,
y me han hecho comentarios negativos sobre que parecen que eran como para revistas de ingeniería, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿vale? A lo largo de mi trayectoria también he visto como estos detalles que acabo de comentar pueden marcar la diferencia entre lo que puede ser un artículo aceptado y uno rechazado. Por eso quiero compartir con vosotros pues, todos estos consejos basados en mi vivencia para que podáis aplicarlos en vuestros propios trabajos y aumentar vuestras probabilidades de éxito en el mundo de la publicación científica. No solo en la publicación científica, sino en trabajos de fin de grado, artículos, bueno, trabajos fin de máster, tesis doctorales, artículos científicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, a grosso modo, existen varios métodos orientativos para estructurar un artículo científico. Uno de los más comunes es el método AIMRAD, ¿vale? Que incluye abstracts, que el abstract es el resumen, introducción, metodología, resultados y discusión. Otro modelo es el IRDAM, aquí lo tenéis, que se compone de introducción, resultados, discusión y metodología. También es popular el método IMRAD, el último que he puesto aquí, que sigue una secuencia de introducción, metodología, resultados y discusión, aunque hay excepciones. Estos métodos proporcionan una guía útil para organizar nuestro trabajo de manera coherente y efectiva. Es realmente, al menos mi experiencia, también es verdad que yo no cumplo todos los ámbitos, pero en mi caso lo más habitual es publicar en revistas que están indexadas en estadística, probabilidad, matemáticas, economía y en algunos casos ingeniería. Normalmente es cierto que las revistas científicas cuentan con un apartado denominado de Instructions for Authors, es decir, instrucciones por autores, donde se detallan los requisitos específicos de la presentación de los artículos. Para mí lo más habitual o más cómodo es trabajar con el método AIMRAD, Abstract, Introducción, Metodología, Resultado y Discusión. Puede variar dependiendo de la revista, pero digamos que ese sería el esquema más genérico, ¿no? También es cierto que en los últimos años ha surgido un concepto de Your Paper, Your Way. Eso significa tu artículo, tu camino. Es decir, que ofrece a los autores más flexibilidad en la presentación inicial de su manuscrito y este enfoque permite enviar el artículo en formato más libre, centrado inicialmente en el contenido y en la calidad del trabajo, que al final es realmente lo que es importante, ¿no? Antes de ajustarlo principalmente a las normas específicas de la revista, se ha aceptado en el proceso de revisión. Esto es fundamental. Que nos dejen enviar nuestro artículo según las instrucciones Your Paper, Your Way nos alivia bastante de tener que atender a la revista, porque puede ocurrir de que invirtamos mucho tiempo para publicar en esa revista, nos lo rechacen y tengamos que reestructurarlo para otro tipo de revista, ¿no? Pero es cierto que esta tendencia está ganando popularidad ya que se facilita el proceso de envío y permite a los investigadores enfocarse en la esencia de trabajo sin preocuparse tanto por el formato de las primeras etapas, que suele ser bastante tedioso. Pero insisto, para mí lo más habitual y lo más completo es en la metodología AIMRAD, ¿vale? Bueno, el título de nuestro artículo científico o de nuestro trabajo debe contener palabras clave que reflejen un tema principal. Muy importante, debe ser claro y conciso, con un máximo entre 12 y 15 palabras, y para ello podéis utilizar algunas revistas como PubMed, Medline, para verificar la relevancia y la visibilidad del título. Pero tened en cuenta que un título mal redactado puede impedir que nuestro artículo aparezca en los resultados de búsqueda y que afectará a la visibilidad de y a la posibilidad de ser citado. Que nunca se lo olvide, las revistas, los trabajos, todo lo que tiene que ver con exposición de trabajo tiene que ver mucho con el impacto. Entonces, centraros mucho en la forma de trabajar que tenga que ser dedicada a que llegue al mayor número de personas. Es muy importante ponerse en el papel del lector. Tenéis que hacer un título que sea atractivo para el lector. En mi caso, siempre dejo la redacción del título pues para el final del proceso. Básicamente, esta decisión se basa en mi experiencia en la elaboración a lo largo de todo el trabajo, ya que cuando se concluye el artículo, pues tengo una visión más completa y más clara de su contenido y puedo asegurarme de que el título refleje con precisión el alcance y los hallazgos de investigación. Esto no solo ayuda a aclarar la atención de los lectores, sino también a mejorar la probabilidad de que el artículo sea encontrado en los principales buscadores y sobre todo que sea citado en las futuras investigaciones, que también es muy relevante y que si queréis más adelante podemos hablar sobre ello, ¿no?
Pero por supuesto, si os interesa, dejádmelo en los comentarios y a partir de ahí pues voy siguiendo elaborando material. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos de artículos científicos que están bien estructurados, que están publicados en revistas de alto impacto. Y bueno, primero voy a presentaros el título, el abstract y algunas... Bueno, y tenéis en cuenta que las ilustraciones juegan un papel importante en la presentación, pero bueno, os voy a poner aquí algún paper de International Journal of Forecasting, que es una revista de alto impacto. Fijaros, el título claro y conciso, ¿vale? Fijaos, Macroeconomic Forecasting in Austria and Analysis of Accuracy. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 palabras. Hemos dicho entre 12 y 15, bueno, no pasa nada. Otra revista de alto impacto, International Review of Economics and Finance, Learning with Uncertainty Inflation Target. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿vale? Y en Empirical Economics, Forecasting and Employment with Google Trends, Age, Gender and Digital Divide, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fijaros que en 3 artículos de alto impacto, digamos que han seguido la estructura que estábamos hablando de títulos no muy extensos, ¿no? El abstract y las keywords o palabras clave, ¿no? Primero vamos a desglosar qué es un abstract. El abstract es un resumen o una breve sección que ofrece una visión general de su contenido, bueno, del contenido del paper, y su principal propósito es proporcionar a los lectores una idea clara de los objetivos, métodos y resultados, además de las conclusiones del estudio, sin tener que leer el artículo por completo. Es fundamental tener en cuenta que primero los investigadores leen el paper, antes de leer el paper leen el abstract para decidir si es relevante o no la investigación. Teniendo en cuenta las keywords, los términos específicos que describen los temas principales del artículo, además estas son cruciales para la identificación y recuperación del paper en las búsquedas de las bases de datos y motores de búsqueda académicos, ¿no? Elegir las palabras clave adecuadas asegura que tu paper sea encontrado por los investigadores y además que crezca dentro del área de estudio, ¿no? En este vídeo lo que vamos a hacer es explorar con más detalle cómo redactar un abstract y cómo seleccionar las keywords para que maximicen la visibilidad de la investigación, y veremos ejemplos y discutiremos las mejores prácticas para cada uno, ¿no? Así que quédate con nosotros, bueno, en este caso conmigo, y vamos a buscar intentar optimizar tu trabajo y para que tenga el mayor impacto posible. En esta segunda parte vamos a hablar sobre los elementos más cruciales de cualquier trabajo científico. Por un lado vamos a hablar del abstract y después hablaremos de las keywords, pero tenéis que tener en cuenta que un abstract es un breve resumen de un trabajo que suele tener entre unas 100 y 250 palabras, y aunque es corto, pero su importancia es realmente relevante, ¿no? La pregunta es ¿por qué es tan relevante si es una parte tan pequeña del trabajo, ¿no? Bueno, principalmente es porque es la primera impresión que va a tener un investigador a la hora de entender cuál es el trabajo que ha desarrollado, ¿no? En muchos casos es lo que determina realmente si alguien va a seguir leyendo el artículo o no. Por lo tanto, es muy importante que prestemos bastante atención a esta parte del trabajo, ¿no? El propósito fundamental del abstract es condensar los puntos clave del estudio, incluyendo los propósitos de la investigación, la metodología que se ha utilizado en ella, los principales hallazgos que se han descubierto y las conclusiones a las que llegaste, ¿no? Principalmente en tu estudio, ¿no? También se debe resaltar las implicaciones prácticas y sociales en tu trabajo, y tenéis que entender que es una poderosa herramienta de marketing académico, ¿no? Si está bien redactado, que es muy importante, hay que decirlo, no solo atraerá la atención de otros investigadores, sino que también aumentará las probabilidades de que tu artículo sea citado por otros estudios, ¿no? Una recomendación muy importante es dedicar tiempo y esfuerzo para elaborar un buen abstract. Esto es fundamental. Piensa que es la ventana que ofrece tu trabajo hacia el mundo. Es una vista rápida, pero completa de todo tu trabajo. Un abstract efectivo no solo va a resumir tu investigación, sino que despertará la curiosidad y el interés de otro tipo de investigadores, de personas que estén interesados, de estudiantes, ¿de acuerdo?
motivándolos fundamentalmente a explorar tu artículo por completo. Recordad, el título que hemos hablado con anterioridad es muy importante y hasta ahora el abstract, ¿no? Hay que tener en cuenta que tienen que ser convincentes y son la clave para captar la atención de la audiencia en el mundo académico. Así que yo os animaría a que le prestaréis bastante atención, aunque sea realmente una parte muy corta. ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente el abstract, al igual que el título, se deja, bueno, normalmente no es lo más habitual, se deja para la parte final del trabajo. Por lo tanto, una vez que habéis trabajado sobre todo vuestro trabajo, tenéis una visión más global de lo que aporta realmente vuestro trabajo a la ciencia. Entonces, a la ciencia, o el trabajo fin de grado, o el trabajo fin de máster, o la tesis doctoral. Por eso os recomiendo que tanto abstract como título lo dejéis para la parte final para tener una visión global sobre todo el trabajo que habéis realizado, ¿no? Además, aquí os pongo algunos papers que hemos visto con anterioridad, ¿de acuerdo? Y le volvemos a seguir prestando atención. Fijaros, anteriormente prestamos atención a los títulos y ahora fijaros cómo los abstracts aparecen justo debajo del título. Bueno, aparece aquí los autores, la afiliación, es decir, dónde estudian o dónde realizan su investigación, y fijaros que el abstract aparece a continuación. Por lo tanto, es un papel, aunque aparece al principio, como acabo de decir, lo más relevante es que lo veamos sobre todo al final. En el artículo que hemos visto anteriormente, fijaos que de nuevo vuelve a aparecer el abstract junto con el título, ¿de acuerdo? Y aquí aparece marcado. Y de nuevo, con el último artículo que teníamos de referencia, pues fijaros que este es un poquito más extenso, pero tenéis que tener en cuenta que este abstract resume todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que despierte la atención del lector. Y lo más importante, una vez que lo ha atendido, que se lea el trabajo entero y que vuelva a investigar sobre vuestro trabajo. Y realmente ahí es donde estaría la aportación a la ciencia, ¿no? Bueno, continuamos. Otra parte clave es la importancia de las keywords, ¿no? ¿Y por qué es importante las keywords en un paper académico, o en un trabajo fin de grado, o en un trabajo fin de máster, o en una tesis doctoral? Bueno, principalmente vamos a hablar de esto porque es fundamental para aumentar la visibilidad del artículo científico. Las keywords, o palabras clave, no solo son cruciales para los motores de búsqueda en general, sino que también sirven para etiquetar tu artículo y además facilitar a otros investigadores que lo encuentren. ¿Por qué me quiero detener un poco en esto? Porque normalmente cuando estamos empezando a investigar en cualquier temática, lo primero que hacemos es meter palabras fáciles, ¿no? Por ejemplo, predicciones en turismo, ¿no? Pues lo primero que pondríamos en inglés es forecasting in tourism, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí empezamos a afinar nuestra búsqueda. Pero ese prompt, es decir, esa frase pequeña que hemos utilizado para desarrollar nuestro conocimiento, es lo primero que utilizamos. Pero si nosotros previamente hemos etiquetado correctamente nuestro trabajo, pues aparecerá en nuestros primeros resultados de la búsqueda. Esto es muy importante. Al elegir las keywords, es esencial que pienses en términos que reflejen sobre todo los temas centrales de tu investigación. También es importante que no sean distintos del trabajo, porque si no sirve absolutamente para nada. Tenéis que pensar que la persona que está trabajando en ello quiere investigar sobre un tema en concreto. Estas palabras claves deben ir separadas por comas normalmente, aunque es importante recordar que siempre tenéis que revisar lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Las instrucciones específicas para autores, dependiendo de la editorial, de la revista, donde se interesa publicar, ¿no? Ya que, como ya sabéis, pueden tener sus propios requisitos, o puede existir Your Paper, Your Way, que es, digamos, una visión libre, como hemos visto anteriormente, ¿no? Normalmente, y entre comillas, se suelen utilizar entre 3 y 8 palabras clave que representen la precisión del contenido de tu artículo. Un consejo práctico es dejar la selección de las keywords para el final. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos dicho anteriormente, una vez que se ha terminado tu artículo, tu capítulo de libro, tu libro, lo que sea, puedes revisar cómo otros autores de la misma revista, de la misma editorial, han editado trabajos similares, ¿no? Este enfoque, digamos que es un poco informal, pero te va a ayudar a alinearte un poco en las prácticas de la propia revista, aumentar la posibilidad de que tu artículo sea descubierto por otros investigadores y que estén buscando bases de datos o en otros motores de búsqueda, ¿no?
Por último, recordaros que las keywords no son más que simples etiquetas, pero son un puente de investigación entre la investigación que ha llevado a cabo y el mundo exterior. Tenéis que recordar que la transferencia entre la ciencia y el mundo cada vez está más unida una entre la otra y tenemos que facilitar el acceso a todo, ¿no? Elegir las palabras claves correctas puede hacer la gran diferencia, sobre todo en la difusión y en continuar una línea de investigación de vuestro trabajo. Así que os aseguro de que es realmente importante porque puede posicionar vuestro trabajo bastante bien, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos con los artículos que hemos estado trabajando anteriormente. Y fijaos, sobre el artículo de predicción macroeconómica en Austria, un análisis de acuracidad, pues fijaos cómo en este caso hay tres palabras clave. Fijaros, Forecasting Evaluation. Forecasting Evaluation hace referencia en el título a accuracy, es decir, lo que se hace es ver la precisión de la predicción, ¿no? International Comparison, principalmente porque se compararán resultados de las predicciones de Austria con respecto a otros países, ¿vale? O otras zonas. Y Empirical Study, eso quiere decir que es un artículo empírico, que es más práctico que teórico, ¿no? Entonces fijaros como estas tres pequeñas palabras clave determinan cómo van a ser el resto del trabajo. Aquí, Learning with Uncertain Inflation Target, fijaros que estas palabras que se han seleccionado son el filtro de Kalman, que es muy típico en series temporales, ¿vale? Por ejemplo, filtro de Kalman es una estrategia metodológica que se utiliza pues, para series temporales y, por ejemplo, si estamos trabajando de inflation, lo más habitual es que se trabaje con series temporales. Adaptative Learning, fijaros, el artículo empieza por Learning, ¿vale? Y Policy Target. Fijaros que los objetivos de política económica pues, son relevantes también, con lo cual estas tres keywords pueden posicionar bastante bien este trabajo de la revista International Review of Economics and Finance, ¿vale? Por otro lado, tenemos la revista Empirical Economics y las keywords son digital, vamos a leer primero el título, Forecasting Unemployment with Google Trends, Age, Gender and Digital Divide. Fijaos, Digital Divide es lo primero que aparece, que coincide en este caso con el título, Forecasting que vuelve a coincidir, Gender que vuelve a coincidir, Google Trends vuelve a coincidir y Unemployment. Fijaos como en este caso, a diferencia de los anteriores, han desagregado lo que es el título para ponerlo con keywords. Entonces están relacionando bastante el título con las keywords para establecer los motores de búsqueda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como podéis fijaros, las estrategias pueden ser bastante distintas dependiendo de la revista, ¿no? No existe una única solución a esta problemática, ¿vale? Pero sí me interesa sobre todo que lo tengáis en cuenta y estoy seguro de que os pueda ayudar en vuestra investigación, en vuestro trabajo fin de grado, en lo que estáis tratando en cada momento, ¿no? En vuestra tesis doctoral, ¿no? La introducción lo vamos a tratar como un aspecto fundamental, ya que va a ser un elemento muy básico dentro de vuestro trabajo. Tenéis que entender que una vez que el investigador ha decidido leer vuestro trabajo, tras vuestra buena actuación en el desarrollo del título, un buen abstract y una buena estructuración de las keywords, vuestro trabajo tiene que empezar a ser inspeccionado pues, por el académico, por el estudiante o por la persona que esté interesada en el trabajo. Así que sin más, vamos a por ello y comenzamos. Bueno amigos, como ya sabéis, en vídeos anteriores hemos abordado la importancia del título, del abstract y de las keywords en la construcción de lo que es un artículo científico. Ahora es el momento pues, de centrarnos en otro componente clave, la introducción. Esta sección es crucial porque es el penúltimo paso de la redacción, justo antes de finalizar con el título, el abstract y las keywords. Es aquí donde estableces el marco de investigación y captas el interés del lector, ¿no? Hay que tener en cuenta que en un primer paso adicional
el lector lo primero que hace es trabajar el título, el abstract y las keywords, ¿no? De tal modo que consigamos una adaptación acerca del interés o una captación del interés del posible lector. Bueno, aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en varios puntos, ¿no? Uno de ellos es contextualizar. Tenéis que tener en cuenta que es esencial comenzar por contextualizar el estudio y bueno, aquí lo que debes detallar es qué han hecho otros investigadores en el campo y cuáles son los antecedentes relevantes, ¿no? Esto no solo muestra que estás familiarizado con el tema, sino también ayuda al lector a entender la importancia del trabajo en un marco existente, ¿no? Es decir, sirve para contextualizar tu trabajo dentro de la literatura científica. Es un aspecto que es bastante relevante. La importancia. A continuación, debes de explicar cómo tu investigación contribuye al conocimiento del arte. Tenemos que tener en cuenta que hay que cubrir un gap, ¿no? Un hueco, un vacío, y tenemos que entender que tenemos que hacer llegar al lector que estamos cubriendo un gap y hacerle ver qué vacío dentro de la literatura actual estamos intentando llenar, ¿no? Esta parte es crucial para justificar por qué el estudio es tan necesario y relevante, ¿no? Por otro lado, hay que motivar el trabajo. La motivación responde al porqué de tu investigación, ¿no? ¿Qué nos llevó a iniciar este estudio? ¿Por qué creemos que puede ser interesante? Y aquí podemos realmente conectar con el lector mostrando la relevancia práctica o teórica de tu trabajo. Llegado a este punto de la motivación, mi experiencia como revisor y tanto como revisor como que he recibido feedback de revisores, es muy importante cuando el revisor no identifica cuál es realmente el motivo o por qué tu trabajo debe de aparecer en la literatura científica. Entonces es importante remarcarlo bien en la parte introductoria, ¿no? También es importante que tenemos que seguir una estrategia. Esta estrategia describe brevemente cómo es el enfoque que utilizaremos a lo largo de la investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir? Que digamos que lo haremos en posteriores vídeos. ¿Cómo piensas abordar el problema que has identificado? Y esto lo que tenemos que tener en cuenta es que está dando al lector una idea clara de cómo planeas llegar a tu resultado, ¿no? Por otro lado, tenemos que resaltar aspectos fundamentales como cuál es el objetivo del trabajo. Finalmente, se define claramente cuál es el objetivo de tu estudio y qué se espera lograr con esta investigación. Es un objetivo bien definido. Tenemos que tener en cuenta que guiará al lector a través del resto del artículo. Muy importante, cuando pensemos en la introducción, pensad en estos puntos que estamos analizando: contextualización, importancia, motivación, estrategia y objetivo. ¿Por qué? Porque es el segundo gran paso que hace todo lector y sobre todo los revisores a la hora de evaluar nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente aquí lo que tenemos que ver es que el trabajo va a estar bien estructurado y que responde a una pregunta científica. Para ilustrar esto, lo que vamos a ahora enlazar con 3 ejemplos básicos que muestran una buena introducción que puede establecer el tono y la dirección de un trabajo científico, y lo que vamos a ver es la contextualización, la importancia, la motivación, la estrategia y el objetivo se integran de manera efectiva para preparar el terreno de la investigación sólida y convincente, ¿no? Entonces, fijaos, voy a darle a la lupa, fijaos cómo dependiendo de la revista que estemos analizando va a tener mayor o menor importancia relativa. Fijaos, aquí aparece, no está terminado, pero bueno, digamos que solo se ha puesto la primera parte. Fijaos que la introducción del primer paper es bastante corta, después es un poco más extensa, pero no lo tenemos aquí extendido, ¿vale? Y después aquí tenemos otra introducción. Pero, ¿qué quiero que veáis con esto? Pues fijaos que lo importante de esto radica en que aparecería después del título, el abstract y las keywords. Y, importante, esta parte introductoria es muy, muy,
muy relevante a la hora de focalizar al lector de cómo se va a desarrollar el trabajo. Muy importante establecerle una estructura para que el lector en posteriores lecturas tenga un pensamiento de cómo va a estar el trabajo desarrollado. ¿Por qué? Porque muchas veces son aspectos muy técnicos y estos aspectos tan técnicos hacen que perdamos un poco el foco. Entonces, al perder el foco, podríamos volver a la introducción para reconducirnos y conocer cómo está estructurando en el momento en el que nos hemos perdido. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Bueno, con esto lo que quiero deciros es que es un aspecto muy importante, que tenéis que prestarle mucha atención en vuestro trabajo fin de grado, vuestro trabajo de máster, vuestra tesis doctoral, vuestros artículos científicos, vuestros capítulos de libros, sea cual sea, ¿vale? Y que esto va a determinar el éxito del resto del trabajo, por lo tanto no es menos importante, ¿no? Dicho esto, bueno, como siempre, agradezco vuestra atención, os recomiendo que veáis detenidamente este vídeo, los anteriores y los posteriores que vamos a seguir trabajando con las distintas partes del trabajo científico. Ahora nos vamos a centrar en cómo vamos a situar nuestro trabajo dentro de la literatura científica. La contextualización de la literatura es muy importante. Tenéis que entender que vamos a ubicar correctamente nuestra investigación dentro de lo que es la literatura existente. No consiste simplemente en listar autores y sus publicaciones. Es un proceso mucho más estratégico. Debemos agrupar la literatura por criterios relevantes para el estudio, tanto como por la metodología utilizada, los resultados obtenidos, la región geográfica o incluso los sectores en donde se han aplicado los estudios. Esto nos va a permitir que nuestro trabajo sea como una continuación lógica del conocimiento que existe dentro de la historia del conocimiento. Es importante conocer alguna herramienta de gestión bibliográfica, ¿no? Lo fundamental es utilizar un programa de manejo de citas bibliográficas. Estas herramientas no solo te ayudarán a organizar tus referencias, sino que también te permitirán verificar la corrección de las citas de manera, pues digamos, más eficiente, evitando errores comunes como pueden restar la credibilidad de tu trabajo, ¿no? Si tenéis cualquier duda, podemos hacer referencia a algunos programas. Muy importante, sobre los artículos recientes, una buena sugerencia es revisar cómo se ha llevado a cabo la revisión de la literatura de otros artículos más recientes publicados. Además, existen numerosos artículos donde las revisiones sistemáticas de la literatura y, bueno, bajo mi experiencia es que hay muchos investigadores jóvenes que en sus primeros pasos de las tesis doctorales o en sus primeros años de investigación lo que hacen habitualmente es publicar artículos de revisiones sistemáticas de la literatura. Mi recomendación en este caso como experto, bueno, aunque hay muchos, ¿no? Me gustaría recomendar a un profesor titular, en este caso de la Universidad de Granada, del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Y bueno, publicó una tesis titulada Estimat, que era una herramienta software para el análisis de la evolución del conocimiento científico, y es una referencia en el ámbito de la bibliometría. Este trabajo no solo propone una metodología de evaluación, sino que también ha desarrollado un algoritmo que ha evolucionado considerablemente en los últimos años, ¿no? En mi caso, tuve la oportunidad de asistir a algunos de sus cursos durante mi formación doctoral y os puedo asegurar que fue muy importante y valioso para mi investigación y por supuesto para la vuestra pues podría ser, ¿no? Bueno, con esto terminamos el papel de la revisión de la literatura y continuamos explorando cómo estructurar un artículo científico siguiendo la metodología que ya describimos anteriormente, la AIMRAP. Recordad, abstract, introducción, metodología, resultados y discusión. Hoy nos vamos a centrar principalmente en la sección metodológica. La sección metodológica es una de las partes más críticas de cualquier artículo científico. Es aquí donde respondemos a preguntas claves como qué es lo que se va a hacer, cuándo, con qué, cómo se llevará a cabo el trabajo. En esta sección debemos describir de manera detallada los datos, las variables, los métodos de trabajo que utilizaremos y es muy importante, es fundamental que esta descripción sea lo suficientemente clara y detallada para los otros investigadores para que la puedan entender, ¿no? Y lo más importante, que ellos mismos sean capaces de replicar nuestros resultados de estudio, ¿no? En mi caso,
En esta ocasión quiero compartir un artículo metodológico que publiqué en junio del año 2024 y que se denomina Dynamic Time Warping Intertemporal Clustering Alignments for Hotel Tourist Demand. Básicamente es un artículo publicado en una revista de alto impacto, JCR, denominada Computational Economics, y en este paper metodológico básicamente lo que me centro es cómo utilizo la metodología Dynamic Time Warping para identificar patrones comunes de comportamiento en series temporales para la demanda hotelera, ¿no? Este aspecto ha sido poco abordado en la investigación y, bueno, a pesar de tener una gran relevancia en el desarrollo económico, ¿no? Vamos a prestar un poco de atención al desarrollo del abstract para poder ilustrar un poco mejor la metodología aplicada y que se entienda, ¿no? Básicamente el estudio de los flujos dinámicos en el turismo internacional es un aspecto que ha sido escasamente abordado en la investigación, ¿no? A pesar de su importancia en el desarrollo económico. Básicamente la metodología Dynamic Time Warping se aplica para identificar alineaciones de patrones comunes de series temporales, en este caso para la demanda hotelera, y en este caso lo estaríamos aplicando a la economía aplicada, valga la redundancia, ¿no? En el artículo se determina automáticamente el número de clústeres, se propone un número óptimo de clústeres para tratar de agrupar los grupos y se propone una verificación interna, ¿no? Además de verificar las similitudes entre los individuos, ¿no? Se utilizan también diagramas de cajas que se denominan box plots y, bueno, esto se ha aplicado principalmente a los principales destinos turísticos de España, que son 106 series temporales de demanda hotelera de turismo internacional. Y, bueno, a partir de ahí se ha observado cómo se han agrupado los distintos destinos turísticos, ¿no? Más allá de los análisis tradicionales de la estacionalidad y los factores climáticos, esto realmente supone una herramienta muy valiosa para el análisis económico, pues en los mercados directos e indirectos del turismo, ¿no? Como podéis observar, este artículo no solo detalla una metodología que se ha utilizado, sino que también subraya la relevancia, la aplicabilidad en el contexto de la economía aplicada, y especialmente en el sector tan sensible como es el turismo, con su repercusión dentro de la economía, en este caso española, ¿no? Nos vamos a centrar en la presentación de los resultados empíricos de un artículo científico, un trabajo fin de grado, una tesis. Es una de las secciones más importantes de vuestro trabajo. En esta sección se exponen de manera clara y concisa y además directa los resultados obtenidos en la investigación, siguiendo el orden y estructura de la metodología que previamente se detalló, ¿no? Para su presentación, al menos a mí, me gustaría resaltar 4 cuestiones, ¿no? La primera de ellas es ¿qué resultados se han obtenido? Primero, tenemos que tener en cuenta que es fundamental responder a este tipo de preguntas. ¿Qué resultados se han obtenido? Aquí es donde se deben exponer los hallazgos principales de la investigación, sin introducir ni interpretaciones o discusiones adicionales. Segundo, descripción de los resultados concretos. A continuación, se procede a describir los resultados concretos obtenidos en el estudio. Este incluye los datos específicos, las observaciones clave y cualquier otro tipo de resultado que consideréis que puede ser relevante. Es importante tener en cuenta que esta descripción siga el mismo orden que se utilizó en la metodología para facilitar la comprensión y seguimiento del lector. Tercero, uso de gráficos, figuras y tablas. Para facilitar la comprensión se recomienda el uso de gráficos, figuras, tablas. Estos elementos visuales deben estar claramente enumerados, titulados y citados en el texto. Esto permite al lector una mejor asimilación de los datos presentados y una referencia rápida durante la lectura. En este trabajo se ha demostrado que la técnica Dynamic Time Warping permite identificar los patrones comunes en las series temporales de la demanda hotelera. A continuación, se presentan las gráficas y las tablas que ilustran los resultados de estos hallazgos, siendo el mismo orden que se describió la metodología aplicada. Otros ejemplos que hemos visto en otros vídeos anteriores, aquí los tenéis presentes. Para ilustrar mejor esta sección, pues incluimos estos ejemplos que vimos anteriormente, donde los resultados empíricos se resumen en tablas o incluso en figuras. Estos ejemplos demuestran la efectividad de utilizar visualizaciones claras y organizadas para comunicar los hallazgos de manera concisa. Cuarto, como comentario final, si tenéis cualquier interés en profundizar en cómo presentar los resultados de manera efectiva, no dudéis en dejar un comentario en la caja de comentarios
y podemos hacer un vídeo específico sobre este tema. Sin embargo, siempre hay que recordar revisar el apartado de instrucciones para autores de las líneas editoriales, ya sean de revistas, de libros, principalmente porque ellas van a ser lo que van a terminar publicando el artículo o el trabajo. Como conclusión final, espero que esta explicación haya sido útil para entender cómo estructurar y cómo presentar los resultados empíricos de una investigación, y recordad que una buena presentación de los datos es clave para presentar los hallazgos, que sean claros y convincentes para la comunidad científica. En la sección de discusión, el primer paso es hacer una breve recapitulación de los principales hallazgos de tu estudio. Esto nos permite recordar al lector o al espectador los resultados claves que obtuviste en tu estudio. Una vez que hemos recapitulado los hallazgos, es momento de interpretarlos. Aquí es donde vamos más allá de los números y tratamos de entender qué significan estos resultados en un contexto de nuestro estudio y su aplicabilidad. Es importante que te preguntes, ¿qué nos dicen estos resultados? ¿Apoyan o refutan nuestras hipótesis iniciales? El siguiente paso es indicar si tu hipótesis fue probada, refutada o si los resultados son inconclusos. Esta parte es esencial para entender fundamentalmente el alcance y las limitaciones de tu estudio. Si alguno de tus resultados fue sorprendente o diferente de lo esperado, es crucial discutirlo. Proporciona explicaciones plausibles y discute cómo estos hallazgos se integran o desafían en el marco teórico de tu estudio. Es importante poner tus resultados en perspectiva, comparándolos con las investigaciones previas. Esto no solo fortalece tu discusión, sino que también ayuda a ubicar tu trabajo en el contexto más amplio de la literatura existente. En esta ocasión voy a mostraros un ejemplo práctico de la discusión de un artículo que publiqué en la revista JCR Spatial Statistics. En este apartado explico cómo los patrones estacionales de comportamiento en el turismo se pueden agrupar usando entropía estacional, aportando tanto a la teoría como a la práctica en la economía del turismo. Y con todo esto concluimos nuestro vídeo sobre la discusión de trabajos académicos. Espero que esta guía haya sido útil para entender cómo estructurar y presentar esta sección crítica en tus investigaciones. ¿Qué consiste una conclusión de investigación y cuál es su importancia? ¿Cómo puedes asegurar que tu conclusión sea efectiva y memorable? Y finalmente, ¿qué elementos y errores debes evitar al redactar la conclusión y por qué esta sección es crucial? La conclusión de una investigación es una de las partes más importantes de tu trabajo. No solo resume los hallazgos y aporta el cierre al estudio, sino que también ayuda al lector a entender la relevancia de tu investigación. Una buena conclusión no solo responde a la pregunta de investigación, sino que también destaca las implicaciones teóricas, aportaciones prácticas, limitaciones y futuras líneas de investigación. Al redactar la conclusión de tu trabajo, debe de tener varios puntos clave. Recapitula los principales hallazgos, resalta los resultados más importantes, conecta con las hipótesis o preguntas de investigación, demuestra cómo tus hallazgos responden a ellas, destaca las implicaciones tanto teóricas como prácticas de tu investigación, reconoce las limitaciones del estudio, propon futuras líneas de investigación. Veamos ahora cómo puedes redactar la conclusión de tu investigación paso a paso. Inicia con una recapitulación breve de los hallazgos claves. Relaciona estos hallazgos con las hipótesis o preguntas de investigación. Explica las implicaciones teóricas. Cómo contribuye tu estudio al campo. Menciona aportaciones prácticas. Cómo pueden aplicarse los resultados en la práctica. Identifica las limitaciones de tu estudio. Sugiere investigaciones que podrían seguir esta línea de trabajo. Aquí tienes algunos consejos adicionales para poder asegurar que tu investigación en particular, tu conclusión, sean sólidas. Sé claro y conciso, no incluyas información innecesaria, usa un lenguaje formal y objetivo, revisa y edita tu conclusión para evitar errores de coherencia y de claridad. Asegúrate de evitar estos errores comunes al redactar tu conclusión. No introduzcas información nueva, evita conclusiones vagas o generales, no te desvíes de los puntos clave de que has discutido en el cuerpo de tu trabajo. Para que lo veas de manera práctica, te presento algunos ejemplos de conclusiones bien estructuradas. Observa cómo recapitulan los hallazgos, conectan las hipótesis y sugieren futuras líneas de investigación. A continuación, te dejo algunas frases efectivas para iniciar tu conclusión. Por ejemplo, los resultados de este estudio sugieren que, puntos suspensivos,
En conclusión, los hallazgos indican que, puntos suspensivos, que el estudio ha demostrado que, puntos suspensivos. En definitiva, la conclusión es el cierre de tu investigación. Es tu oportunidad para dejar claro que tu impresión es duradera para el lector y subrayar la importancia del estudio. Recuerda ser claro, conciso y muy enfocado sobre los resultados. Finalmente, te dejo con algunas preguntas frecuentes sobre la redacción de las conclusiones en un trabajo científico, académico, trabajo fin de grado, etc. ¿Cuánto debe durar la conclusión? ¿Puede incluir las citas en la conclusión? ¿Cómo puedo abordar las limitaciones de mi estudio? Es importante destacar las implicaciones teóricas de tu trabajo. Explica cómo tu estudio contribuye a la teoría existente y qué nuevas preguntas o hipótesis emergen a partir de tus resultados. Recuerda que tu trabajo es un puente entre trabajos anteriores académicos, tu trabajo y el futuro de la ciencia. Además de las implicaciones teóricas, tu investigación puede tener aportaciones prácticas significativas. Comenta todos tus hallazgos, pueden ser aplicados tanto en la teoría como en la práctica, o cómo pueden influir en las políticas o toma de decisiones futuras. No olvides mencionar las limitaciones de tu estudio. Esto no solo muestra la rigurosidad de tu trabajo, sino también abre la puerta a futuras líneas de investigación que puedan abordar estos límites. Antes de empezar, quiero que te preguntes, ¿por qué es crucial citar correctamente en un trabajo académico? ¿Qué riesgos corres si no lo haces adecuadamente? ¿Y cómo elegir el estilo de citación más adecuado para la investigación? Una cita bibliográfica es un fragmento o idea extraída de una obra ajena que se incluye en nuestro trabajo. Puede ser directa o indirecta. Cuando es directa se transcribe textualmente y se encierra entre comillas, o indirecta, cuando se parafrasea la idea de un autor con palabras propias. En cualquier caso, siempre debes de indicar la fuente donde has tomado esa cita. Citar correctamente no solo aporta rigor académico, sino que también facilita a otros investigadores que puedan encontrar y verificar la información que utilizaste. Además, evitarás incurrir en el plagio, que es una infracción clave que puede tener consecuencias muy serias en el mundo académico. Es importante diferenciar entre una cita y una referencia bibliográfica. La cita es una breve mención dentro de un texto, mientras que la referencia bibliográfica es una descripción completa del documento consultado, que se incluye al final del trabajo en la bibliografía. Debes citar siempre que utilices frases copiadas literalmente, cuando plasmes ideas o textos de otros autores aunque lo expreses con tus palabras, y al utilizar datos estadísticos. La forma en la que presentes las citas dependerá del estilo que elijas o el que te indiquen. Existen varios estilos de citación, como APA, Harvard o Chicago. Es fundamental seleccionar uno y ser consistente a lo largo de todo tu trabajo. Cada estilo tiene sus normas específicas, como presentar al autor, el título, la edición y otros datos. Si tienes muchas referencias, te recomiendo usar gestores bibliográficos como Mendeley, Zotero o EndNote. Esto te ayudará a organizar tus citas, generar bibliografías automáticamente y mantener todo ordenado. De todos modos, si tienes interés en conocer cómo funcionan estos gestores, podríamos hacer un ejemplo real sobre el uso de Mendeley, que es el que yo utilizo habitualmente. Puedes comentar en la caja de comentarios si realmente te interesa. Recuerda estos consejos. Utiliza fuentes fiables, sigue las normas de citación al pie de la letra, evita citas innecesarias y asegúrate de revisar la bibliografía antes de entregar tu trabajo. Veamos algunos ejemplos de citas bien hechas y errores comunes que debes evitar. Por ejemplo, no introducir información nueva en la bibliografía o utilizar fuentes no confiables, que son errores frecuentes que pueden afectar a la credibilidad de tu trabajo. En conclusión, citar y referenciar correctamente es esencial para garantizar la integridad académica de tu trabajo. No solo demuestra el rigor de tu investigación, sino que también facilita que otros investigadores puedan seguir construyendo sobre tu trabajo. Hoy vamos a explorar paso a paso cómo organizar y realizar un trabajo académico siguiendo un orden cronológico. En este vídeo será una guía práctica para ayudarte a estructurar tu investigación, tu trabajo fin de grado, tu trabajo fin de máster, tesis doctoral de una forma clara y eficiente. Comencemos. Antes de entrar en detalle, te hago 3 preguntas clave. ¿Ya has decidido el tema de tu trabajo? ¿Sabes la metodología que vas a utilizar? ¿Cómo vas a organizar los datos y la revisión de la literatura?
El primer paso en cualquier trabajo académico es la decisión del tema. Este debe ser relevante, acotado y sobre todo debe ser interesante para ti. Elige un tema que te despierte curiosidad y esto facilitará todo el proceso. Asegúrate también de que el tema tiene suficientemente literatura disponible para tu revisión. El segundo paso es la revisión de la literatura y debes identificar los principales teorías y estudios previos relacionados con tu tema. Busca en base de datos académica y asegúrate de leer artículos recientes. Esto te ayudará a entender lo que se ha investigado y lo que te queda por explorar. Después de revisar la literatura, es momento de decidir la metodología. ¿Vas a utilizar un enfoque cuantitativo o vas a utilizar un enfoque cuantitativo? ¿Necesitas realizar encuestas, entrevistas o vas a trabajar con bases de datos? La metodología debe estar bien fundamentada, ser coherente con tu objetivo de investigación. El siguiente paso es la recolección de los datos. Deben ser pertinentes y de claridad para apoyar tus hipótesis o preguntas de investigación. Puedes utilizar bases de datos públicas o privadas dependiendo del tema. Asegúrate de que los datos están bien organizados y listos para el análisis. En la discusión de tu trabajo analizarás los principales resultados que obtuviste. Aquí es donde interpretas los datos y relacionas con la literatura revisada. No te limites a describir los resultados, ve más allá y ofrece una interpretación crítica. La conclusión es donde debes resumir las principales aportaciones de tu investigación, sin repetir exactamente lo dicho en la discusión. Aquí también puedes proponer futuras líneas de investigación. Además, es un buen momento para pensar en el título, que sea claro y descriptivo. Curiosamente, la introducción es una de las últimas partes que se escribe. Aquí presentas el tema, el contexto y el objetivo del trabajo. Además, asegúrate de captar la atención del lector desde el principio y ofrecer una idea clara de lo que vas a desarrollar en el resto del trabajo. Finalmente, debes redactar el abstract o resumen del trabajo y elegir las palabras clave. El abstract es un resumen conciso de todo el trabajo y las palabras clave deben reflejar los conceptos más importantes de tu investigación. Aunque es lo primero que se lee, se debe escribir al final. Antes de entregar tu trabajo es crucial hacer una revisión completa. Aquí tienes una lista de puntos clave que debes verificar para asegurarte de que tu trabajo está listo y libre de errores. Primero, revisa el encabezado. Asegúrate de que el encabezado o título de cada página esté presente y sea consistente. Revisa también que incluyas tu nombre, el título del trabajo, el nombre de la asignatura o curso de trabajos para alumnos y la fecha de entrega. Todo esto debe estar bien formateado. Segundo, revisa la ortografía con un corrector automático. Aunque muchas herramientas te permiten corregir la ortografía automáticamente, no te fíes solo de ellas. Lee detenidamente la sección, porque los correctores a veces no identifican errores de palabras que son correctas pero mal utilizadas en un contexto. Además, presta atención a las tildes y a la puntuación. Si tu objetivo es terminar un doctorado o publicar en revistas de alto impacto, no olvides escribir en inglés. Si no eres capaz, existen muchos profesionales que se dedican a la interpretación y a la traducción exitosamente. Tercero, utiliza un diccionario de sinónimos para enriquecer tu lenguaje. Una forma de hacer tu trabajo más fluido y evitar repeticiones innecesarias es usar sinónimos. En lugar de repetir las mismas palabras una y otra vez, varía tu vocabulario. Esto hará que tu trabajo sea más interesante y demostrará el manejo del lenguaje más amplio. Cuarto, verifica que las páginas estén enumeradas. Parece un menor detalle, pero es fundamental. Asegúrate de que todas las páginas están numeradas y el orden es correcto. Esto facilitará la lectura y la referencia a partes específicas del trabajo. Quinto, asegúrate de que la introducción sea clara y atractiva. La introducción debe dejar claro cuál es el tema que has desarrollado, los objetivos del trabajo y la metodología que has seguido. Debes enganchar al lector desde el principio y generar expectativas sobre lo que va a encontrar en el trabajo y en el resto del texto. Sexto, verifica la coherencia entre los títulos y los contenidos. Cada título o subtítulo debe reflejar exactamente el contenido del apartado que encabeza. Si al releer notas que el contenido no se corresponde bien con lo que has escrito en el título, no dudes en reorganizar o modificar las frases para lograr la mayor coherencia. Esto es fundamental para mantener una estructura lógica. 7. La conclusión debe tener contenido propio y no ser un simple resumen. Muchas veces cometemos el error de hacer que la conclusión repita lo que se ha dicho en la discusión o en el análisis de los resultados. En lugar de eso, aporta algo más. Habla sobre las implicaciones de tu trabajo, futuras líneas de investigación que podrían surgir o cualquier lección aprendida en el mismo. 8. Cita correctamente todas las fuentes y consulta bibliográfica. Verifica que has mencionado correctamente
todas las fuentes donde obtuviste la información, los datos, las ideas. Asegúrate de seguir el formato de citación que te haya indicado tu profesor, la revista, ya sea APA, Harvard, etc. El plagio, aunque sea no intencionado, puede tener consecuencias graves. 9. Consulta a tu profesor o tutor en caso de dudas. Si hay algo en lo que no estás seguro, no dudes en acudir a tu tutor o profesor en las horas de tutoría. Resuelve todas las dudas a tiempo. Esto puede evitar errores graves en tu trabajo final. Y eso es todo por hoy. Espero que esta guía sea útil para tu próximo trabajo académico. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle un like y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un saludo.